de cabeza de los intérpretes bíblicos, el más complicado de analizar, porque el devenir de este título tiene una particularidad que no tiene ningún otro, y es el siguiente. Aparece solamente en un pasaje del Antiguo Testamento, en ninguna otra parte, explícitamente hablando de este título, es asumido de forma íntegra y es el título que más el Señor Jesucristo se atribuye a sí mismo. Eso es muy importante. Pero posteriormente desaparece de la tradición cristiana. Entonces es muy particular y el título entonces que estamos estudiando hoy es el título de El Hijo del Hombre. ¿Ya? El Hijo del Hombre. Y pasa eso. Pasa que en el Antiguo Testamento, lo vamos a revisar todo, pero haciendo el panorama general, en el Antiguo Testamento solamente aparece en Daniel, en un capítulo de Daniel, del profeta Daniel, pero después el Señor Jesucristo es el título que más usa para denominarse a sí mismo. No hay otro título que él use respecto a sí mismo tanto como este de El Hijo del Hombre. Y posteriormente es utilizado por Esteban, también lo vamos a revisar con calma, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, pero por ejemplo en Pablo desaparece completamente y posteriormente la tradición cristiana y las doctrinas cristianas también desaparece. Entonces es muy curioso porque siendo el título que el Señor más usó para sí mismo, es muy raro que no se haya extendido en la tradición cristiana, ¿verdad? Y sobreviven en la tradición cristiana otros, por ejemplo el de Verbo, que no fueron nunca usados por el propio Señor. Entonces, estas son las cosas que tiene la cristología como ciencia, ¿verdad? Porque decimos que la cristología es el estudio del Señor, pero ese estudio también se va modificando con el tiempo y va, de alguna forma, pasando por las manos de los hombres y se va transformando también en la medida que va siendo estudiado, entendido, comprendido. Entonces, hoy día vamos a concentrarnos en ese contexto que estamos conversando, en este título que el Señor utiliza, que es de El Hijo del Hombre. ¿Ya? Jesús es el Hijo del Hombre. Y, como decía, vamos a iniciar en el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 13 y 14 del capítulo 7 de Daniel. Como introducción vamos a decir, cuestión que va a ser fundamental, como veremos en el estudio de este título, de que Daniel es un libro profético, ¿verdad? Dentro de todos los libros proféticos, ¿sí? De hecho, Daniel es uno de los profetas mayores que se llaman, ¿ya? Se llaman mayores solamente por su extensión, ¿cierto? No es porque tengan más importancia, pero en el libro de Daniel, los profetas mayores tenemos a Isaías, ¿cierto? Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿ya? Pero respecto a Daniel específicamente, hay una segunda particularidad importante, y es que en el caso de Daniel, así como veíamos que en el caso de Isaías es un profeta mesiánico, ¿se acuerdan que decíamos? Que Isaías estaba permanentemente anunciando la venida del Mesías. En el caso de Daniel, Daniel va a ser reconocido como el primer profeta escatológico. ¿Ya? Esa es la característica fundamental de Daniel. O sea, Daniel recibe profecía del fin de los tiempos, recibe profecía acerca de las cosas finales, a eso le llamamos lo escatológico, ¿ya? ¿Cómo va a terminar esta gran historia desde la creación del mundo hasta que el Señor termine, ¿cierto?, este gran ciclo? Todo eso, ese término es la escatología, y Daniel entonces es un profeta escatológico propiamente tal, tanto así que se dice que el libro de Daniel es el primer apocalipsis realmente. ¿Ya? O sea, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Es la forma en que en el Antiguo Pacto se profetizó cómo iban a ser el término de las cosas o de todas las cosas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? No sé si se va comprendiendo esta idea. Es muy importante esto, ¿cierto? Y siempre nosotros hacemos el énfasis y el empeño de contextualizar los libros que estamos leyendo para que entendamos lo que estamos leyendo. ¿Ya? A veces en el mundo evangélico estamos a veces acostumbrados a los panes de vida, ¿verdad? ¿Conocen los panes de vida, no? Eso, que uno saca un versículo que están en una... ¿cierto? Y son útiles, son inspiradores muchas veces. Pero también tienen el peligro de que aparece un versículo que está totalmente descontextualizado. ¿Dónde dice eso? ¿Qué se estaba diciendo? ¿De qué género es? Entonces,
en esta interpretación bíblica que nosotros hacemos siempre tratamos de contextualizar. ¿Dónde está dicho esto? Entonces lo importante es que esto que estamos leyendo está siendo dicho en un libro profético que habla del final de todas las cosas, o sea, es un apocalipsis. ¿Ya? Entonces vamos a leer Daniel 7, el 13 y el 14. Dice así, está hablando Daniel, ¿verdad? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Fíjense esta profecía acerca de el Redentor, una profecía acerca de Cristo, pero una profecía totalmente distinta a las otras profecías que encontramos en Isaías, o que encontramos en Oseas, o en el resto de profetas. No se nos está hablando aquí del siervo sufriente. ¿Se acuerdan de Isaías? Que dice, él herido será por nuestras rebeliones, ¿cierto? No está hablando del siervo sufriente. No está hablando como hablaba Zacarías cuando hablábamos del hijo de David, ¿cierto? Que venía sobre un polluelo. No está hablando de la obra terrena del Señor Jesucristo, ni está hablando de la salvación del Señor Jesucristo, sino que si ustedes lo ven, está hablando de uno que vendrá en las nubes, o sea, que volverá en las nubes. Está hablando del retorno del Señor Jesucristo al final de los tiempos. Por eso es tan particular esta profecía de Daniel, porque es el único que nos habla de la profecía de Cristo cuando vuelva para cerrar el tiempo. ¿Ya? Para cerrar el tiempo como la historia general. Y aquí dice entonces que venía uno como un hijo de hombre. Esa es la definición que vamos a estudiar hoy día, hijo de hombre. ¿Ya? En el original hebreo, ¿sí? Entonces, en el hebreo original, esta es una traducción literal de Bar Nasha, ¿cierto? Bar quiere decir hijo y Nasha es hombre, ¿ya? Eso después se ha traducido y se traduce literalmente como hijo de hombre, ¿sí? Literalmente, porque después se transformó al griego en la Septuaginta, ¿cierto? En la edición griega de la Biblia hebrea, y entonces se tradujo como hijo de hombre literalmente, pero la verdad que nosotros tenemos que entender que esa traducción es una traducción, vamos a decirlo así, demasiado literal, del sentido que tiene el concepto de hijo de hombre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el hebreo el uso de la palabra bar tenía que ver con una conceptualización. Por ejemplo, cuando se hablaba de hijo de mentira. Hijo de mentira se le estaba diciendo a alguien mentiroso. O hijo de riqueza se le estaba diciendo que era rico. ¿Se entiende? O sea, es una conceptualización poética del hebreo que se refiere a la persona como un género, como perteneciente a un género. Entonces, en realidad, la traducción más exacta para nuestra comprensión de hijo de hombre sería un humano. ¿Se entiende? Un humano, un hombre. ¿Ya? De hecho, en el griego, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla de sí mismo, ocupa el término antropos, ¿ya? De donde viene, por ejemplo, antropología. ¿Han escuchado eso? La antropología, ¿verdad? El estudio del hombre. El Señor Jesucristo, cuando habla de sí mismo, habla del antropos, del hombre, pero el hombre con mayúscula. Y ahí va a estar el misterio, ahí va a estar la respuesta. Entonces, lo que está diciendo acá es que venía uno como un hombre, como un hijo de un hombre, como un ser humano, y que vino ¿hasta dónde? Hasta el anciano de días, que evidentemente refleja a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El anciano de días, hay otros versículos, ¿cierto?, que habla de esta forma de Jehová, el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y fíjense que esto es muy importante porque esto habla, ya lo hemos visto en otros estudios, esto habla de un proceso que es la glorificación del Señor Jesucristo después de su obra. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo resucita, se aparece a sus discípulos resucitados y después Él asciende. ¿Y cuando asciende, a dónde asciende? ¿Qué le pasa a Él?
Él es glorificado por su Padre, dice la Escritura. ¿Ya? El domingo pasado reflexionábamos en torno a Marcos 16, dice que fue glorificado, fue recibido arriba en la gloria. Y fíjense que el que profetiza acerca de eso es propiamente Daniel. En el versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que nunca será destruido. Es decir, está Daniel profetizando, está recibiendo en visión esta idea de que Cristo será glorificado, ya que será recibido arriba en gloria, pero que será recibido con este título, como un hombre, como un ser humano. Entonces, ustedes entenderán que esto, en la época judía, cuando aparece el Señor Jesucristo, estaba rodeado de muchos misterios. Había muchas sectas judías que se vinculaban a esta profecía de Daniel, porque, y esto lo vemos hasta hoy en día, no hay nada que genere más sectas ni genere más especulación religiosa que los apocalipsis. Eso lo podemos ver hoy en día, ¿cierto? No hay ningún libro hoy en día que se preste para más interpretaciones, sectas y movimientos que las interpretaciones apocalípticas. ¿Ya? Lo mismo pasaba en el siglo I. El Apocalipsis era fruto de una serie de interpretaciones, ¿cierto?, de esperanza respecto a quién será este Hijo de Hombre, cómo irá a venir. Recibía distintos nombres en distintas sectas del pueblo judío. Había una secta muy importante en ese minuto que eran los esenios, ¿cierto?, que coexistía con los fariseos, con los saduceos y con los celotes. No aparece en la Biblia, pero que estaba presente. Y los esenios, una de sus enseñanzas fundamentales eran respecto al Hijo del Hombre. Ellos esperaban el fin de los tiempos. Y este Hijo de Hombre y esta escatología de Daniel también incorporaban una perspectiva distinta a la venida del Redentor, y es que por primera vez Daniel le da a este Redentor un sentido, vamos a decirlo así, sobrenatural. ¿Ya? O sea, todas las profecías de los otros profetas podían ser interpretadas, y de hecho eran interpretadas por la mayor parte del pueblo judío, como cuestiones terrenales. Entonces, cuando decían que se iba a levantar alguien de la raíz de David, entendían que se iba a devolver el reino concreto, ¿cierto?, de Israel, concretamente. En cambio, la profecía de Daniel va mucho más allá de eso, ¿cierto? Está hablando de el terreno, ¿cierto?, de lo divino, de los seres celestiales. O sea, está diciendo, esto es algo cósmico, esto no es algo solo de Israel. Esto es algo que va a pasar en toda la humanidad, y la historia entera de la humanidad va a finalizar con el retorno de este Mesías que vendrá triunfante, y por eso dice que vendrá con todo el poder, con toda la gloria y con todo el dominio, ¿verdad? Es muy expresivo en el versículo 14, como él muestra que será este fin de los tiempos. ¿Estamos de acuerdo? No sé si hay dudas, preguntas hasta aquí. Hemos entregado como muchos elementos hasta ahora. Y fíjense entonces, me quiero saltar, siguiendo en Daniel, al versículo 27. Miren lo que dice el 27. Perdón, desde el 26. Perdón, hermano, Daniel 7, leímos ya el 13 y el 14. Y ahora les voy a invitar a leer el 26 y 27 del mismo capítulo. ¿Sí? Miren lo que dice el 26. Está hablando de este mismo Hijo de Hombre que va a volver. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Es decir, ¿a quién representará este Hijo del Altísimo? Al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Se fijan? Al pueblo de los santos del Altísimo. Por lo tanto, este hombre representa a la humanidad. ¿A cuál humanidad? Al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que quiere decir santo? Apartado, ¿cierto? Nosotros estamos en una cultura que entiende lo santo como lo perfecto, ¿no? Como ese modelo, no. Nosotros sabemos que la Biblia nos enseña literalmente que los santos es lo apartado, ¿ya?
Por eso nosotros decimos que somos santos no porque nos creamos perfectos, muy por el contrario, sabemos que somos pecadores y por la misericordia del Señor hemos sido apartados del mundo. A eso nos referimos cuando decimos que somos santos. Hemos sido apartados del mundo, hemos sido sacados del mundo. Entonces, cuando comprendemos esto, comprendemos bien que somos parte del pueblo de los apartados del Altísimo. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice somos pueblo de los santos del Altísimo. Y este hombre, entonces, es el representante de los santos del Altísimo. Por lo tanto, este hombre nos representa frente a Dios. Esta idea va a ser esencial. Este hombre nos representa frente a Dios, pero es uno de nosotros. Por eso es tan importante este título que estudiamos hoy del Hijo del Hombre. Por eso entendemos cuando dice que es necesario que Él se hiciera carne. Era necesario que Cristo fuese encarnado, porque necesitábamos, para que se cumpliera su propósito, que Él se hiciera efectivamente un hombre. No puede ser solamente, hay algunas doctrinas que dicen que Él solamente tenía la apariencia de un hombre, ¿sí? Pero que nunca fue un hombre realmente, sino que tenía la apariencia. Otros dicen que Él era un hombre, pero que el Espíritu estaba sobre ese hombre, pero que no era verdaderamente Dios. Y nosotros decimos, no, Él es 100% hombre y 100% Dios. Y en ese misterio entonces se da este concepto de el Hijo de Hombre. ¿Ya? ¿Qué es lo que está representando entonces este antropos, este hombre? ¿Sí? Este hombre. En primer lugar, en la idea de este hombre se está representando la idea original de que en el hombre, al revés, mire, lo que nos pasa a nosotros es que nosotros entendemos equivocadamente que hombre o lo humano es la antítesis, lo contrario a lo divino. ¿Se entiende? O sea, cuando nos cuesta entender que Cristo haya sido también humano, es porque estamos en nuestra mente inconscientemente contraponiendo ser hombre y ser divino. Y nosotros vamos a empezar a revisar en Génesis 1:27. Génesis 1:27. Si alguien lo tiene por ahí. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Fíjense lo siguiente. El hombre no es antítesis de Dios, es la imagen de Dios. Por lo tanto, no hay ninguna contradicción de que el Hijo de Dios sea hombre también. De hecho, es el hombre perfecto. Es el hombre por excelencia. No hay contradicción alguna cuando entendemos que el hombre es la imagen de Dios. Lo que pasa es que esa imagen se ve desfigurada por el pecado. Y eso es lo que viene a solucionar este hombre. ¿Cuál hombre? El hombre por excelencia. Jesús. Dios hecho hombre. ¿Se entiende? Por eso digo que el título de hoy encierra grandes misterios, ¿no? Es un título muy, muy profundo desde el punto de vista, por eso cuesta tanto entenderlo, interpretarlo exegéticamente. Y por eso es tan curioso que haya desaparecido. ¿Ya? Leamos Colosenses 1:15. Miren, está hablando de Cristo, ¿cierto? En Colosenses 1:15 está hablando de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. ¿Sí? Hermano Hernán, ¿lo tiene ahí? Dice, eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense lo que dice. O sea, aquí hay un puente, miren el puente que está diciendo. Él, Cristo, es la imagen de Dios, pero además dice algo de nosotros, porque dice que Él es el primogénito. Por lo tanto, está unido con Dios,
como siendo la imagen de Dios, pero además el primero de nosotros. Pero cuando dice que es el primero de nosotros, también nos está diciendo que es uno de nosotros. Por eso que es el primogénito. ¿Ya? ¿Quién de aquí es el primogénito? ¿Hay algún primogénito acá? Yo soy primogénito. ¿Usted, hermano, es primogénito? ¿También, hermana? ¿Sí? La hermana Teresa, sí. Lo siento, hermana Teresa, no era para echarla al agua. ¿Sí? Cuando decimos que es el primogénito, estamos diciendo, claro, que es el primero, pero también estamos diciendo que es parte de esos otros hermanos. ¿Se entiende? Hay una continuidad con nuestros hermanos menores, en el caso de los primogénitos. Lo mismo se está diciendo de Cristo. Él es el primogénito, pero Él es uno de nosotros. Entonces, está reforzando, por una parte, que Él es la imagen de Dios, es la representación de Dios. Además, es muy bonita la expresión, porque dice que es la imagen de lo invisible. ¿Sí? Él sería como nuestro hermano mayor. Exacto, es nuestro hermano mayor, el primogénito. Exactamente. ¿Se fijan? Entonces, Él es nuestro hermano mayor. Tenemos un Padre porque somos hermanos de Cristo. Nos hermanamos, por eso dice, yo no los llamaré siervos, los llamaré amigos, son mis hermanos, son mi parte mía. ¿Se fijan? Y además, Él dice que es la imagen del Dios invisible. Esto es muy importante. Hay algunos estudiosos actuales que dicen que es al revés, que nosotros debiéramos decir no que Jesús es Dios, sino que Dios es Jesús, porque en realidad a Dios no lo podemos conocer. Lo que podemos conocer es a Cristo. Y a través de Cristo podemos conocer a Dios, porque Dios es inaccesible. Se hace accesible para nosotros a través de Cristo. ¿Se fijan? Así que este es, por esencia, un representante. Esta es la idea. El Hijo del Hombre está tomando la idea de Cristo como un representante nuestro, como uno de nosotros que se puede presentar delante del Padre porque Él es el hombre perfecto. ¿Ya? Que ya estaba dicho entonces en Isaías. ¿Qué es lo más importante de esto entonces? ¿Por qué decíamos que es tan curioso esto? Porque el Señor Jesucristo se atribuye a sí mismo, a diferencia de muchos otros títulos cristológicos, esta definición de Hijo del Hombre. Vamos a leer entonces en Marcos 2:28. Vamos a leer los 3 evangelios para que nos demos cuenta que además ¿se acuerdan que veíamos que el rabí, el maestro, no lo ocupaba Mateo, lo ocupaba Marcos, habían distinciones? Además, el Hijo del Hombre lo ocupan todos los evangelistas. Marcos 2:28. Está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo voy a leer? Por tanto, está diciendo el Señor, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, cuando Él está haciendo, ¿cierto?, la defensa acerca de sus discípulos que están recogiendo espigas, ¿cierto? Y les dice, oye, si el día de reposo, ¿qué está diciendo? La ritualidad, la religión está hecha para acercar al hombre a Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? O sea, no está hecha para que el hombre sea esclavo de ella. Eso es lo que está diciendo y está reinterpretando la ley. Y entonces, al final de ese pasaje, en el 28, al reivindicar su autoridad, Él se identifica como el Hijo del Hombre. Y está diciendo que este Hijo de Hombre es Señor, aún del sábado. ¿Se fijan? De todo. Porque además para un judío, fíjense lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo es, pensemos, a nosotros nos cuesta entender la mentalidad judía semítica de ese minuto, pero para ellos, acuérdense que lo más sagrado era la ley. ¿Se acuerdan que hemos visto eso en varios? La ley era la religión para ellos. Y él lo que le está diciendo es, el Hijo del Hombre, o sea, yo mismo soy Señor aún de la ley. Yo soy antes que la ley. En este caso, simbolizada por el sábado. Hermano. ¿Podría decirse en realidad que no es que esté haciendo una reinterpretación, sino que está haciendo la interpretación correcta de la ley? Claro, por supuesto. La reinterpreten
Lo que pasa con todos estos temas que nos suele ocurrir también a nosotros, porque por el tema de la tradición se empieza a, como a validar que la tradición es ley en sí misma. Sí. Pero creo que había pasado con los fariseos en ese aspecto. Sí. Sí, no, totalmente de acuerdo. Cuando decimos de reinterpretación hablamos en términos a lo mejor excesivamente históricos, ¿cierto? Porque había una interpretación y él trae la nueva, ¿verdad? Pero evidentemente que él trae la correcta, la que siempre fue. ¿Se entiende esa distinción, no? O sea, no es que él invente algo de la nada, eso es lo que siempre Dios quiso. Pero el hombre, ¿cierto?, armó un sistema ritual tradicional donde hacía al hombre esclavo de la ley y no al revés. Y eso es lo que, si ustedes se acuerdan, lo que más le reclama Jesús a los fariseos. Su ley, o la implicancia que ustedes le dan a la ley, aleja al hombre de Dios, se lo dice literalmente. Porque ponen cargas sobre el hombre que el hombre puede cargar, entonces al final terminan lejos de Dios. Entonces, claro, el Señor trae la interpretación correcta. Mateo 16:13. Aquí estamos en la confesión de Pedro. Mateo 16:13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? También, nuevamente, está preguntando acerca de sí mismo, ¿verdad? Algunos autores dicen, no, está hablando como de otro, como si fuera otro personaje, pero eso es falso porque en el 15, Rafael me dice, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Evidentemente está hablando de sí mismo. Y también en Mateo entonces se está atribuyendo el título el Hijo del Hombre. Y si ustedes lo ven en la Biblia, fíjense cómo está escrito Hijo de Hombre, con mayúscula, ¿verdad? O sea, el Señor Jesucristo está atribuyéndose a sí mismo un título. Por eso reconocemos al Hijo del Hombre no solamente como una forma de llamar al Señor, sino un título de Cristo. Por eso que lo encontramos en la Biblia en mayúsculas correctamente, porque es un título, ¿verdad? Y finalmente vamos a leer en el Evangelio de Juan, solamente para terminar de reafirmar esta idea, capítulo de Juan 1, versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. ¿Qué está haciendo el Hijo del Hombre? Está cumpliéndose la profecía, ¿cierto?, de Daniel. Se está abriendo el cielo, esa es como la imagen que nos muestra, ¿no? Se está abriendo el cielo. Y entonces los ángeles suben y descienden, ¿sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué estamos diciendo? O sea, Cristo es la comunicación perfecta entre nosotros y Dios. Esa es la expresión que está usando. Pero nuevamente en esta expresión Él usa para sí mismo esta categoría, el Hijo del Hombre. Es como si dijera, yo como Hijo de Hombre estoy reabriendo este camino que estaba cerrado. ¿Ya? Entonces, indudablemente el Señor se atribuye, en más de 60 pasajes de los Evangelios, el Señor se atribuye el título de Hijo del Hombre. Y en todos estos pasajes el Señor se lo atribuye en dos sentidos, que esto es lo siguiente que vamos a ver. O sea, este Hijo del Hombre cumple dos funciones. Una, su función terrenal, o sea, lo que Él desarrolló como Hijo de Hombre durante su ministerio, y otra en la cual Él se atribuye este título de Hijo del Hombre, pero en la perspectiva escatológica, o sea, el Señor Jesucristo, cuando Él habla del final de los tiempos, que habla del final de los tiempos, que Él habla de su retorno, son los pasajes precisamente donde Él se atribuye este título del Hijo del Hombre. Entonces vamos a ver, en virtud de su labor terrenal, por ejemplo, vamos a ver en Mateo 11:19. Mateo 11:19.
¿Sí? Aquí hay una expresión de la humanidad plena de Cristo que además se la criticaban, ¿cierto? Porque decían, oye, pero Juan y sus discípulos ayunaban y tú anda comiendo y tomando y además con gente, ¿cierto?, indeseable. Y miren, el Señor les dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Sí? Fíjense qué interesante, o sea, está reivindicando como Hijo del Hombre que su humanidad plena, come y bebe, como cualquier hombre, es un hombre. Tiene las necesidades de hombre, vemos en el Evangelio, tiene sed, se cansa, se enoja, se alegra, es un hombre, así. Un ser como nosotros. Él se reconoce como un hombre en su acción terrenal. Veamos en el mismo Mateo, en el 8:20, también expresiones de su terrenalidad. Además, este hombre come, bebe, pero además vive sin ningún lujo. O sea, no viene a buscar poder, no viene a buscar riqueza, y les aclara inmediatamente a los que quieran seguirlo, porque en eso estamos diciendo, los que querían seguir a Jesús, ¿lo ven aquí en el pasaje? Y el 20 dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sí? La única herencia que dejó fue una túnica de una pieza, y además se la sortearon los soldados, así que esa es toda la herencia. No tenía dónde recostar la cabeza, un hombre como nosotros, y aún más un hombre humilde, permanentemente. No tiene dónde recostar la cabeza, o sea, no se hagan ilusión, aquí no lo estoy invitando a nada espectacular. ¿Ah? No tengo ni dónde acostarme, eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Y finalmente, para ver esta manifestación terrenal, aquí mismo en el 9:6, dice algo importantísimo. A pesar de que yo soy un hombre como todos los hombres, como y bebo, a pesar de que yo tengo una vida humilde, no van a ver nada espectacular en mí, decía también, ¿se acuerdan la profecía de Isaías? Más sin atractivo para que no lo deseasen, ¿cierto? O sea, era un hombre común y corriente. En el 9:6 de Mateo dice una cosa muy importante, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ¿dónde? En la tierra, para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, este hombre además tiene potestad. El poder de Dios está con él. Y aquí en esta una escena paradójica donde deja en jaque a todos los que lo molestaban y lo hostigaban, porque dice, ¿cómo tú perdonas pecados? Y él les dice, para que sepan que yo tengo ese poder, a ti te digo, toma tu cama y anda. Es decir, tiene poder para perdonar pecados y tiene poder para hacer milagros. Levanta a este hombre en un doble sentido, espiritual y físicamente. Por eso que para nosotros el Evangelio tiene indivisiblemente estas dos características. No basta con levantar al hombre solamente físicamente, porque entonces somos una ONG. Pero tampoco basta con levantarlo solamente desde el punto de vista espiritual, porque eso es misticismo. La Iglesia del Señor lo que nos enseñó es que el Evangelio es levantar al hombre física y espiritualmente, y eso es lo que está reflejando. Esa es la potestad que fue dada a nuestro Señor. Él levanta a este hombre física y espiritualmente, perdona sus pecados y lo sana entonces de su enfermedad, ya que era paralítico, dice la Escritura. ¿De acuerdo? Entonces, este hombre es un hombre poderoso que viene y que nos trae el reino de Dios a la tierra. Tiene una misión terrenal que cumplir. Pero además, tiene un sentido escatológico. Vamos a Lucas 17:22. Aquí los fariseos están preguntando por la venida del reino, ¿verdad? Por su retorno. ¿Y qué les dice?
Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni os sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces, el Hijo del Hombre es un título que el Señor utiliza para caracterizar su misión aquí en la tierra, pero también para darle este sentido escatológico. Él volverá como el Hijo del Hombre. Lo que se llama la parusia, ¿verdad? El retorno de Cristo será como Hijo del Hombre. Y aquí está diciendo entonces que será como el fulgurar, como un relámpago. Nadie lo esperará. Nadie sabe por dónde viene el relámpago. ¿Ves este relámpago? ¿Puede anticipar usted por dónde va a aparecer? Aparece, eso es lo que está manifestando. Aparece de pronto en el aire. ¿Sí? Vamos a leer también en Marcos 8:38. Marcos 8:38. Marcos 8:38. Aquí es más explícito, fíjense, si se pudiera, es más explícito aún respecto a su segunda venida. Dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él, también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, está hablando manifiestamente de su segunda venida, está diciendo que Él vendrá a reconocer a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los que no se avergonzaron de Él, los que confesaron su nombre, los que dieron testimonio de su fe, ¿verdad? Eso es no avergonzarse de Cristo, testimoniar su fe, proclamar su nombre. Y entonces Él dice que Él, el Hijo del Hombre, no se avergonzará de ellos y serán recibidos entonces en el reino de su Padre. Y finalmente, solamente para terminar esta idea, Mateo 24 y 27. Refuerza la misma idea. Fíjense, aquí en Mateo 24 está hablando de las señales antes del fin, o sea, nuevamente está hablando del fin de los tiempos, ¿verdad? Del sentido escatológico. Y dice el 24-27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo volviendo en la gloria como el hombre perfecto que viene a cerrar el tiempo. Él viene a restituir la imagen de Dios en el hombre. Él es la imagen perfecta de Dios en el hombre. Por eso es que Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Estos dos sentidos, entonces, son sentidos que están implícitos permanentemente en el Evangelio. Y vamos a tener entonces este sentido que Él viene como Hijo del Hombre a la tierra, pero Él tiene un propósito, tiene una misión. ¿Cómo Él vendrá entonces a la tierra? A ser entregado, a entregar su vida. Si seguimos en Mateo, leemos en Mateo 20-28. Fíjense, decimos, el Hijo del Hombre tiene una misión terrenal y una misión escatológica, ¿verdad? En esa misión terrenal, ¿cuál era el propósito de la misión terrenal del Hijo del Hombre? Mateo 20-28. Diciendo: maestro, Moisés nos escribió. ¿No? No, hermano. Mateo 20-28. Ah, ¿Sí? Lucas, perdón. Estaba en Lucas. Me voy diciendo. ¿Sí? ¿Alguien tiene Mateo 20? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El Hijo del Hombre vino aquí a servir. Y a servir tanto, como dice Filipenses, que no solamente se humilló, sino que se entregó a la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Para dar su vida en rescate de muchos. Él tenía que dar su vida en nuestro rescate. ¿Y por qué Él tenía que dar su vida en nuestro rescate? Porque nosotros hemos pecado en esta carne, somos hombres pecadores. Por lo tanto, era necesario que un hombre perfecto pagase por nosotros.
Por eso la misión terrenal de Cristo es esta, dar su vida en rescate por nosotros. Tenía que ser hombre para eso. Esto no podía ser, si ustedes lo piensan y lo imaginan, esto no podía ser un sacrificio que ocurriera en el cielo. ¿Se entiende el concepto, no? No podía ser algo así abstracto, espiritual, que ocurriera. Tenía que ser aquí concretamente, en la muerte real del Hijo de Dios, en la cruz, para dar su vida en rescate de muchos. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es el protagonista de la expiación de Dios, o sea, del pago de nuestros pecados delante de Dios. Él viene a rescatarnos. Él que es uno de nosotros. Nuestro hermano mayor viene a rescatarnos. Porque Él es el hombre perfecto. Por lo tanto, entonces, del punto de vista de su acción terrenal, Él viene como el siervo sufriente, ¿verdad? Como aquel que va a entregar su vida. Pero además, del punto de vista escatológico, que es esta segunda percepción que Él tiene una misión como Hijo del Hombre. Fíjense lo que dice Juan 5:27. Juan 5:27. Estamos hablando del sentido escatológico, del fin de los tiempos, ¿verdad? La primera vez que vino como el Salvador del mundo. ¿Sí o no? Vino a dar su vida. ¿Y a qué va a volver? A juicio. Entonces dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Es decir, en virtud de este título, el Señor Jesucristo no va a volver como el siervo sufriente. ¿Y por qué no va a volver como el siervo sufriente? Porque ese sacrificio primero fue hecho una vez y para siempre, no necesita ser hecho otra vez. Una vez el Señor murió por nosotros. En segundo lugar, Él va a volver con juicio porque el Señor ya está glorificado, por lo tanto, ya Él posee toda potestad y autoridad, como nos había dicho Daniel, ¿se acuerdan al principio? Por lo tanto, Él va a volver a juicio. El Hijo del Hombre vuelve a juzgar, hermano. Entonces, en el día final, el Señor va a ser abogado, cordero y juez. Y juez. Así es. Por eso que es por gracia, todo lo va a hacer Él, ¿verdad? Él va a estar a ambos lados, va a ser el abogado, va a ser el juez y va a ser el pago. Nada depende de nosotros. El Señor lo ha hecho todo por nosotros. Pero nadie más puede ser juez, porque Él tiene toda potestad. El Señor le dio toda potestad, por eso Él es el único que puede ser juez. ¿Ya? Leamos otro pasaje respecto a esto, Mateo 25. Mateo 25, el 31. Vamos a leer el 31 y el 31 solamente. Sí. ¿Está hablando de qué? Del juicio a las naciones. Y lo primero que dice es, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, entonces se sentará ¿dónde? En su trono de gloria. El Señor se sentará en su trono de gloria. ¿Ya? Esto es muy importante, porque el Señor es la gloria del Padre. Él fue glorificado con su Padre, después de cumplir entonces esta primera misión, y vendrá en la segunda misión, pero vendrá a juzgar. Ya, lo conversábamos este miércoles, esto es algo del Evangelio que a veces tratamos de endulzar el Evangelio, evadiendo esta verdad. El Señor volverá a juzgar. Hermano. Estaba pensando precisamente en eso porque en el fondo es como una invitación a la reflexión personal de cómo estoy concibiendo la relación con Dios hoy día en el presente. Sí. Porque, claro, puedo declarar en un cántico, recíbeme en tu gloria o voy a alabarte eternamente, pero hay una parte que se obvia y que tiene que ver con la gracia. Si voy a estar haciendo
vida meritoria o una vida que llené en buenos actos. Y eso es lo que me permite sentir o experimentar que en realidad voy a estar contigo. Depende. Depende 100% de él. 100% de él, sí. Entonces, viene a mí una sensación de que en realidad, cuando ocurra, la experiencia de estar frente a quien es la única razón de la adoración, no necesariamente, o sea, yo me imagino esa escena y es simplemente rendirse. Pero como estamos tan acostumbrados a desacralizar la autoridad, que esa misma desacralización que hacemos de la autoridad humana, como que la proyectamos a Dios, y Dios es un buen chato. Dios es buena onda con nosotros, Dios nos quiere, Dios es puro amor. Pero la otra cara, el elemento de justicia, probablemente no nos va a hacer necesariamente hacer salir sonrisas, sino que constreñir el corazón. Así es. Realmente humillarse. Porque si vamos a estar frente a Él, si es que estamos, va a ser solamente por gracia. Y absolutamente. Eso absolutamente otra concepción. Absolutamente, porque esto es muy importante, un tema súper jurídico, ¿sí? Y que tiene que ver con que lo primero que tenemos que hacer frente al tribunal de Dios, del cual todos tendremos que pasar, porque eso es lo otro, ¿sí? Los santos también van a tener que enfrentar el tribunal. Ahora, ¿cuál es el primer paso para enfrentar ese tribunal? Fíjense, ¿cuál es el primer paso en el enfrentamiento de ese tribunal para nosotros? ¿Qué debemos hacer? En términos jurídicos, asumir culpabilidad, declararnos culpables. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Declararnos culpables. Por eso que, ¿cuál es el llamado, por ejemplo, cuando se abre el reino de los cielos, cuando lo abre Juan el Bautista? ¿Cuál es el llamado que hace? Al arrepentimiento. Lo primero es decir, sí, yo soy culpable. Y ahí entonces entra Cristo, como decía nuestra hermana, como abogado, como cordero y como juez. Y somos declarados culpables. Somos declarados culpables. Pero Cristo paga por nosotros la culpa. Esa es la diferencia. Por eso es que es tan importante que este Hijo de Hombre haya venido a entregar su vida por nosotros, porque su sangre paga la culpa que tenemos efectivamente frente a Dios. Porque ofendemos a Dios, porque pecamos, porque ofendemos a nuestro prójimo. ¿Y por qué es tan terrible ofender a nuestro prójimo? Porque ahí está la imagen de Dios. Si nuestro prójimo es Dios mismo para nosotros. Acuérdense cuando habla aquí mismo el juicio de las naciones que estamos leyendo aquí en Mateo 25. ¿Sí? Señor, ¿cuándo te ofendí? ¿Cuándo te negué algo? ¿Cuándo te contesté mal? ¿Cuándo te critiqué? Nunca te hice eso. ¿Quién ha hablado mal aquí del Señor? Nadie. Muy difícil que alguien haya hablado mal del Señor, ¿verdad? Pero ¿qué le va a decir el Señor? Oye, pero criticaste a tu hermano. No, Señor, sí, pues cuando lo hiciste a tu hermano, dice el Señor, ¿qué dice? A mí me lo hiciste. Fíjense qué interesante la Escritura. Se explica a sí misma siempre la Escritura. A mí me lo hiciste. ¿Por qué? Porque en tu hermano estaba la imagen de Dios. Porque el hombre es la imagen de Dios. Y volvemos al inicio, ¿se fijan? El hombre es la imagen de Dios. Y este Señor, entonces, que es nuestro Salvador, es la imagen perfecta de Dios. Y por eso, entonces, es el Hijo del Hombre, el ántropos, el hombre por excelencia. Por eso Él es nuestro ejemplo, por eso tenemos que parecernos a Él. Por eso debemos imitarlo en todo, porque Él es el hombre como Dios quiere que sea el hombre. Dios quiere que seamos como Cristo, porque ese es el diseño perfecto que Él hizo. Eso es lo que creó en Edén, y que fue manchado y ensuciado y corrompido por el pecado. El Señor Jesucristo. Entonces, este Hijo del Hombre cumple su misión. Y fíjense que es glorificado en esta condición, y es lo que vamos a ver en Hechos 7:56. Hechos 7:56.
Este es un capítulo, el capítulo 7 es la defensa y muerte de Esteban. ¿Sí? Ojalá los invito a todos a leer este capítulo completo, porque esta iglesia se llama San Esteban. Ojalá lo pudieran leer y pudieran de alguna forma aprehender el espíritu que queremos tener en esta iglesia, que se nombró en virtud de Esteban, que muere apiedrado aquí, ¿verdad? Pero antes de morir tiene una visión, miren, maravillosa. Dice, pero Esteban, 7:56. Voy a empezar desde el 55, perdón. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. O sea, Esteban tiene el privilegio y la bendición de ver realizado ya, estamos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Ya ve al Hijo del Hombre en gloria. Y lo identifica porque fíjense que en el 55 dice, y a Jesús, y después dice, al Hijo del Hombre. ¿Se fijan, no? Está haciendo el paralelo. Y el Hijo del Hombre está sentado entonces a la diestra de Dios. Está sentado a la diestra de Dios, está glorificado. Y cuando se glorifica al Hijo del Hombre, lo que estamos diciendo es que se glorifica al hombre. Es decir, el hombre vuelve a estar en la presencia de la gloria de Dios, gracias a este representante que tenemos. La humanidad es reivindicada, el ser humano es reivindicado frente a Dios a través de Cristo como el Hijo del Hombre. Por eso que Él es el Antropos, el hombre por excelencia, este hombre representante de todos nosotros. Y por eso entonces es que Él tiene la capacidad de ser nuestro mediador. Esto es lo importante. Les invito a que busquemos Juan 3:13. Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Fíjense, Él es nuestro puente, Él es nuestro camino. ¿Y por qué puede ser nuestro camino? Porque fue uno de nosotros. Por eso dice en otra parte, no usando el título de Hijo de Hombre, pero dice el apóstol Pablo, y Hebreos sobre todo dice, por eso era necesario que tuviese nuestras debilidades, que fuese tentado en todo como nosotros, por eso fue igual en todo como nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. O sea, fue un hombre verdadero, fue un hombre pleno, pero sin las manchas del pecado. Por adelante, por favor, bienvenidos. Ahí les van a colaborar, no se preocupen. ¿Sí? Cristo fue el hombre verdadero, pero sin pecado, pero fue en todo igual que nosotros. Por eso que el Señor puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso el Señor puede entender cuando estamos en tentación. Por eso el Señor puede entendernos cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados, porque Él también fue un hombre como nosotros. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera este Antropos, este hombre verdadero. Y entonces la Escritura, para terminar esta parte, nos dice que Él entonces, como Hijo del Hombre, vendrá a cerrar la historia de la humanidad. ¿Y a dónde vamos a ir entonces si partimos en Daniel? ¿Qué dijimos que era Daniel, el libro de Daniel? ¿Qué era? Escatológico, ¿verdad? Y entonces era un apocalipsis, ¿cierto? Era un relato del fin, una revelación del fin. ¿Dónde tenemos que terminar entonces, hermano? En el Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis. La Biblia se explica a sí misma, esa es una de las maravillas. La Biblia tiene una consistencia interna absoluta cuando sabemos reconocer la palabra del Señor en ella. Terminamos en Apocalipsis 1.13, Apocalipsis 1.13. Si, hermano Mario, ¿me puedes ayudar ahí a los hermanos? Hermano Claudio.
Apocalipsis 1:13. Voy a leer, el 12 y el 13, para darle contexto. Fíjense, el Apocalipsis es la visión que tiene el apóstol Juan acerca del fin de las cosas, ¿cierto? Está en la isla de Patmos, ¿cierto? Está exiliado y tiene una visión fantástica donde se le muestra cómo va a ser el fin. ¿Y cómo se llama esta visión? ¿De quién es esta visión? ¿Cuál es el título? Del Hijo del Hombre. Del Ántropos. Y miren lo que dice. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante a ¿quién? Al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido su pecho por un cinto de oro, y su cabeza eran blancas, etcétera, etcétera. O sea, ve a Cristo glorificado. El inicio del Apocalipsis es con esta visión del Cristo glorificado, pero es un hombre glorificado, el hombre perfecto, el hombre por excelencia, vuelve. El Hijo del Hombre vuelve, ¿cierto? En gloria, en majestad. ¿Pero a qué vuelve? Volvemos a la idea. ¿A qué vuelve? Apocalipsis 14:14. No está hablando del fin de los tiempos. ¿Y cuál es el título que tiene esta lectura? El mensaje. La tierra es cegada. La tierra es cegada. Miren lo que dice. O sea, ¿a qué viene el Señor Jesucristo? A cosechar, a cortar, ¿cierto? ¿Sí o no? Y ahí va a haber cizaña y va a haber trigo, ¿o no? ¿Va a haber cizaña? O sea, ¿en qué calidad vuelve el Señor? De juez. De juez. Él viene como juez. Entonces dice el 14. Sigue Juan viendo esta visión fantástica. Ustedes se imaginarán cómo Juan puede ver estas cosas. Debe haber sido como una explosión de su cabeza, ¿no? Ver todas estas cosas maravillosas que vio. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre. Casi es textual lo que dijo Daniel, ¿no? Que tenía en la cabeza una corona de oro. ¿Por qué? Porque venía glorificado, o sea, ya estaba como rey, como señor. Eso está representando, ¿verdad? Él es el Señor que vuelve, viene coronado. Pero en la mano, ¿qué traía? Una hoz aguda. ¿Sí? Quiere el Señor escudriñar nuestros corazones y entendamos que el Señor, así como decía el hermano, es amor, pero el Señor vuelve con una hoz aguda. El Señor vuelve a juicio. El Señor vuelve a buscar lo que es suyo. Por eso es tan importante el llamado al arrepentimiento, el llamado a volver a los caminos del Señor, porque el Señor vuelve con una hoz aguda, vuelve como juez. Pero vuelve en este mismo sentido, como Hijo del Hombre. Él es entonces este Hijo del Hombre que vuelve a traernos la imagen de Dios, que vuelve a representarnos a nosotros como humanidad, que vino a dar su vida por nosotros como un hombre, por eso murió, por eso sangró en la cruz, por eso sufrió, por eso tenía miedo en Getsemaní cuando lo iban a crucificar, porque era un hombre como nosotros, pero sin pecado. Y como era sin pecado, podía representarnos frente al Padre, pagar nuestras deudas frente al Padre, nuestro pecado frente al Padre. Y ese mismo entonces que por esta acción fue coronado, volverá como juez y cerrará la historia de la humanidad. Entonces, vuelvo a repetir, es muy curioso que esta concepción del Hijo del Hombre esté tan en el olvido entre nosotros, ¿cierto? Siendo tan usada por el propio Señor Jesucristo. Lo vemos en las propias epístolas del apóstol Pablo, por ejemplo, nunca se le llama Hijo del Hombre, ese título no se recuerda, ni el apóstol Pedro, ni ninguno, Santiago, nadie más habla. Solamente Juan mantiene esta idea del Hijo del Hombre, Esteban el último, y Juan en el Apocalipsis, en la visión que tiene. Y en la teología cristiana también es muy raro la reflexión que hay en torno a Cristo como el Hijo del Hombre. Deberíamos volver a reflexionar en torno a esto, porque Él es nuestro primogénito. Y esto nos...
incluso en su segunda venida vendrá como un hombre. Ella va a ser siempre el Hijo de Dios. Él será un hombre para siempre, exactamente. Hermano, Una pregunta. sí. Eso que hace tu reflexión sobre esta falta de